Buenas tardes. Supongo que tengo que poner la presentación. Es un placer estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Aquí vamos a compartir pantalla. Y Angélica, si estás viendo esto, nada más dame un visto bueno de que... John, vemos perfecto tu pantalla. Vemos, ahorita lo que estamos viendo es la vista de presentador. A la derecha, a la par de la X, puedes hacer el swipe. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacer más bien esto de acá. Y salir de... dar una vez más. Ahí sí estamos, ¿verdad? Estamos perfectos, bueno, dale. Ok. Bueno, muchas gracias Johnny y Angélica, que son con los que he estado en comunicación. Y no hay muchísimo tiempo, entonces la he enfocado la charla a algo que creo que es lo más pertinente hoy en día, que es nuestra relación con el medio. Le he llamado la charla Agritectura bajo la premisa de que nosotros tendemos a partir siempre desde un punto de separación. Entonces siempre vivimos en la dualidad entre lo que es la existencia personal y la externa. Y después desencadenamos eso a todas sus ramificaciones que vienen a ser, digamos, lo urbano y lo natural, o lo urbano y lo rural, o lo artificial y lo natural, y hombre, mujer, y todas estas dualidades en las que quedamos atrapados. Entonces, la charla quisiera enfocarla meramente a un solo proyecto, hablar un poquito del problema existente, más pertinente en mi opinión, que es del manejo de ecosistemas en el mundo, y ver eso como base, digamos, de la posible salvación de nuestra raza para el futuro, que es, en mi opinión, la relación que tenemos con el medio. Entonces, esta imagen siempre me gusta a veces ponerla en inicios de charla. Es el planeta Tierra y es donde habitamos, y tengo una creencia vehemente en una teoría como la teoría Gaia de que es un ser viviente, y este ser es supra a nosotros, es un organismo vivo que al tener una escala mucho mayor a la del ser humano, no vamos a poder, no tenemos la capacidad de comprenderlo, pero sí tenemos la capacidad de actuar dentro de él y llegar a algún tipo de relación con él. Entonces esta imagen muestra lo que viene a ser la mayoría de los 3/4 de la superficie del planeta, que es agua, y agua desde su forma gaseosa a su forma líquida a su forma sólida. Hablando de esa dualidad anterior, estas cómicas de Calvin and Hobbes siempre me han gustado, porque el muchacho es muy inquisitivo, tiene una gran curiosidad, pero a su vez tiene, digamos, una gran crítica ante todo lo que ve. Y entonces en esta caricatura en particular, él hace una observación de que este lugar en el que estamos puestos, digamos, esta piedra sobre la que flotamos, está dentro de un mar de infinidad. Y siempre he creído que la necesidad de crear albergue o cobija o mito o conceptos tiene que ver con nuestra incapacidad de
de llegar a términos con lo infinito. Y entonces buscamos cobija o seguridad dentro de creaciones, digamos, mentales, desde lo material a lo ideológico. Entonces él ve ahí el universo y hace la observación de que por eso, debido a su inmensidad, es que pasamos entretenidos con nuestros aparatos. Bajo esa misma luz, quisiera tocar un tema que creo que es importante, en donde empieza uno a romper con esta dualidad, y son estos mapas del continente en el que muchos de los que estamos conectados aquí vivimos, que es el continente americano. Y al lado izquierdo hay una subdivisión que es meramente política, es de naciones, y al lado derecho hay una subdivisión que se recopiló de datos geosociales, digamos, de territorios, llamémoslo indígenas, no desde el punto de vista de que era donde estaban personas clasificadas como indios, sino que indígena desde el término de que pertenece a un lugar, es indígena de esa zona. Entonces, el mapa al lado derecho es una organización del territorio en base a grupos de personas que tenían una relación íntima con un lugar, y el lado izquierdo tiene más que ver con un sistema más abstracto, económico y político, que tiene menos relación con las realidades de los ecosistemas de los lugares. Y pienso que hay otra manera de ver el territorio, que es desde un punto de vista ecológico. Y este es mucho más complejo. Es complejo al punto de que deja a las personas perplejas. En ese sentido, quedas un poco anonadado por la cantidad de información, y viene a consolidarse en un misterio. Ya a ese punto no hay capacidad de tener una comprensión total. Entonces entran otras formas de sentir, como intuición y fe, y otras maneras, digamos, de sensibilizarse a realidades. Y este mapa creo que lo muestra muy bien, en donde muchas de estas aves no pertenecen a un territorio particular, sino que son parte del territorio completo. Dentro de estos conceptos, ¿dónde caemos nosotros, los seres humanos? Y yo creo que hay un inicio, un punto de partida. Hay un científico y crítico social que se llama Wes Jackson, que él hace mención de que los seres humanos, desde que aparecemos en la Tierra con una capacidad de intelecto, donde, digamos, surge el Homo sapiens como grupo principal, empieza una búsqueda desahuciada del carbón. Y entonces él clasifica, digamos, 5 pozos de carbón, y el primero es la Tierra. Y entonces la Tierra viene a ser usada para generar comida, y nace la agricultura. Y entonces se podría decir que hay muchos, como otro crítico social que se llama Wendell Berry, que él indica que en la opinión de él, el arado, o la invención, digamos, de las primeras máquinas de arado de la tierra, donde la tierra se vuelca panza para arriba para generar una agricultura que produce un mayor margen de utilidad, es el primer, digamos, la primera interpretación errónea bíblica, donde nuestra posición o relación con el mundo, en vez de ser con el mundo, es sobre el mundo. Entonces nos colocamos sobre la tierra y empezamos a desencadenar un proceso de extracción de recursos que principalmente, si lo analizamos, es el carbón. Entonces, en un inicio es con la tierra siendo no el planeta, sino la tierra fértil, y procedemos con los árboles. Entonces los árboles juegan una gran parte una vez que se consolida la agricultura, y empieza a haber la necesidad de construir albergue y manejar el fuego, y se empieza a recurrir
a la extracción de carbón como esa fuente, y la tercera viene a ser el carbón, y se empieza a desarrollar la industria con motor de vapor y distintas maneras de utilizar el carbón como una forma de energía que está exponencialmente consolidada en densidad en relación a la madera. Y luego viene el petróleo a principios del siglo pasado, y ahí hay yo diría que ahí hay otro brinco exponencial. Si analizamos, digamos, el crecimiento demográfico del mundo, se duplicó casi, creo que 2 veces el siglo pasado, y tiene mucho que ver con el uso del recurso del petróleo. Y finalmente estamos con la extracción de gas. Entonces estamos en esta quinta etapa de extracción de los pozos de carbón, que son todas fuentes no renovables y nacen todas de una relación con el territorio que tiene que ver con extracción en alimentación de un sistema abstracto económico. Entonces, ¿dónde nos colocamos nosotros dentro de este proceso? Creo que es importante, y aquí quiero hacer una especie de impasse en donde la oficina de nosotros se encuentra en Guanacaste. Es la época, no la época, sino la zona tropical seca de Costa Rica, y es la punta inferior de una zona geosocial precolombina que se llegó a determinar como Mesoamérica. Entonces eso iba desde el sur de México hasta el sur de la península de Nicoya, y toda esta región tiene la particularidad de que comparte más o menos, hay variación en Belice y en Guatemala hacia el Caribe, pero en general comparten un ecosistema muy similar. Entonces hay un movimiento de poblaciones y de tipos de artes y culturas que tienen similitud sobre toda la región, hasta que llegan los colonizadores y bueno, cambia la historia a partir de ahí con el Reino Unido de Guatemala. Pero esta civilización hay que también hacer notar que como tal era sumamente avanzada. Entonces era una civilización que aporta a la humanidad 4 cosas invaluables. Una es el hule, que hasta hoy en día, digamos, el hule que se usa para alto rendimiento militar o para llantas de aviones o demás, todavía tiene origen natural en el látex. Entonces ellos descifraron cómo extraer y utilizar y crear cosas como balones. Ellos tenían una especie de fútbol. El número 0, contemporáneo a las civilizaciones en Egipto. Este grupo de humanos lo conceptualizó. El calendario, el famoso calendario de tantos años solares, y después la milpa, que mucha gente hoy en día, viendo, digamos, la importancia de relacionarse con ecosistemas, cree que es tal vez la invención singular más grande del ser humano. Y la milpa es un sistema de relación con el territorio en donde la tierra se le saca fruto, pero a la vez se da un cuido. Y esa viene a ser una mejor interpretación bíblica del ser humano ante el planeta, y es una especie de protector, cuidador del territorio, en vez de una especie de dueño o creador en sí de lo que sucede sobre el territorio. Entonces no voy a entrar en el detalle de la milpa, pero es un sistema que está diseñado en su momento para tener un ciclo similar al de lo que tenían los seres humanos en ese momento, que era de 30 a 40 años, y los frutos era madera y después un suelo que quedaba con una riqueza mayor dentro de su subsuelo, con minerales y nutrientes y nitrógenos y potasio, y entonces el ciclo era verdaderamente sostenible, no en apariencia, sino en fundamento.
Y entonces nosotros, más bien a principios del siglo pasado, donde empezamos a extraer el petróleo, unos alemanes inventan un proceso que se llama el proceso Haber-Bosch, en realidad inicialmente para bombas en la Primera Guerra Mundial, y este proceso lo que logra es extraer nitrógeno de la atmósfera y crea amonia, y cuando termina la guerra no saben qué hacer con todo este producto, y después de la Segunda Guerra Mundial también queda un montón que se apropiaron el partido triunfante y se dan cuenta que pueden descomponer este producto en nitratos y nitritos, y entonces se desencadena toda una industria de agricultura que es basada en fertilizantes y pesticidas. Entonces, el proceso de Haber-Bosch fija el nitrógeno utilizando mucha energía. Entonces es un poco eficiente. Necesita, digamos, 400 grados Celsius y 250 atmósferas de presión, pero al hacer este gran gasto de energía puede crear un gran volumen. Entonces, este es como nuestro modus operandi, ¿verdad? Nuestro proceso industrial nos dio un gran crecimiento económico, nos dio un gran crecimiento demográfico, y hasta ahorita estamos viendo las reverberaciones de esto, que es un gran impacto ecológico. Versus que la naturaleza, al lado derecho, tiene un proceso de fijación de nitrógeno en el subsuelo, que es a través de unas bacterias que se acomodan alrededor de una raíz, y la raíz crea una especie de encapsulado de esta bacteria, y por medio de 21 enzimas se fija el nitrógeno a temperatura ambiente con una sola presión atmosférica, y crea una red de raíces, hongos y nitrógeno y nitratos y el famoso CPK para el suelo, que es en sí un ecosistema. Y esto es, digamos, lo que fallamos en ver, porque este ecosistema empieza a incrementar el capital del suelo versus el del lado izquierdo empieza a erosionar el capital del suelo y requiere cada vez de más recursos para crear el fertilizante y los pesticidas, y requiere de más energía y capital para inyectar estos productos al suelo para poder generar sus monocultivos. Entonces son diametralmente opuestos y terminan en lugares completamente distintos. Entonces la analogía a la arquitectura, en mi opinión, para, digamos, regresar a algo que es relevante a lo que estamos hablando, es que nosotros tenemos miles de años de ir haciendo arquitectura de la manera en que hemos ido construyendo, digamos, nuestras estructuras económicas, que es del lado izquierdo. Entonces, nuestra profesión da un gran aporte al impacto ambiental y da poco aporte a la regeneración y estabilización de ecosistemas. Entonces yo creo que nuestra profesión puede verse muy beneficiada de entender un poco mejor los sistemas naturales y empezar a integrar esto dentro de las filosofías, digamos, de diseño y así las pautas y decisiones a tomar cuando algo se construye y se ejecuta. Entonces, esto es, digamos, la grilla de Manhattan, en donde las cuadras son largas en su posición, digamos, de este a oeste, porque esto está girado, pero de este a oeste son largas, y de norte a sur son cortas para que se puedan caminar, y de este a oeste es para dar servicios. Y si vos le preguntas a cualquier persona, digamos, qué es lo que vitaliza más a Manhattan, son todos estos espacios verdes, y iguales en la ciudad de Río de Janeiro y Sao Paulo y ciudades grandes, digamos, los puntos, digamos, que dan un respiro en la ciudad vienen a ser, junto con la demencia del urbano, vienen a ser estos respiros verdes. Pero yo creo que este otro diagrama, que es de
de toda una red rizomática de hongos y raíces bajo el subsuelo, es más hacia donde está la música o hacia donde tiene que ir nuestra manera de ver eh, el urbanismo y, digamos, los sistemas en los que nosotros, digamos, desarrollamos nuestro movimiento. Entonces son flujos, digamos, más de red, son flujos o sistemas, digamos, de infraestructura descentralizados con algunos centros o policentros y es la manera natural, digamos, de desarrollar y crear sistemas. Entonces estos tienen ciclos y no dependen de un solo eje y así funciona el bosque y funciona las galaxias y cualquier escala que lo queramos ver. Y en un inicio, en sus inicios, funcionábamos nosotros también. Entonces, digamos, no es que nosotros tenemos todo distorsionado, pero llega un punto en donde el crecimiento económico empieza a regir sobre todo lo demás y entonces hay que ampliar el término nada más. Entonces esto es parte de lo que creo que está sucediendo ahorita en muchos lugares del mundo y es parte de lo que vengo a conversar acá. Entonces hay un punto de partida aquí en esta estructura. Esto es de una teoría que salió como a final de los 70, que es la teoría de sistemas, fueron un par de personas que lo desarrollaron y ellos empezaron a analizar las partes y la totalidad y deciden que hay un punto en donde también hay una desviación de lo que se cree como el sistema supra al organismo. Y entonces en un principio mucha gente creía que del organismo brincaba a el cuerpo o a la nación o al Estado o una organización y estos tipos dicen que no, que del organismo brinca a ecosistemas y dicen que los ecosistemas vienen a ser todo aquello que tiene masa continua. Entonces masa continua calificado como suficiente similitud entre las partes para crear una especie de componente o un sistema. Entonces, bajo esa filosofía, yo creo que es importante ver al mundo como en vez de hacer la visión completamente antropocéntrica, digamos que sería como el humano en el centro de todo, o una visión meramente biocéntrica, digamos biológica, que sería la bioesfera, es un balance entre ambos que es la ecoesfera y entonces así no limita lo que no es viviente, o sea, incorpora lo geológico, incorpora todo lo que es viviente y no separa entre lo que es el hombre y la naturaleza. Entonces, aquí voy a empezar a entrar en el proyecto un poco. Y el proyecto es un proyecto teórico de San José y empieza a esbozar más que todo preguntas que tienen que ver con lo anterior presentado. Y dentro de estas preguntas, tal vez las más importantes es, yo tengo una gran disatisfacción o una gran frustración cuando escucho a arquitectos y a personas hablar de arquitectura ecológica y hablando de que se va a salvar el planeta poniéndole un montón de plantas a edificios, porque no es más que propaganda. Los edificios tienen, digamos, su lugar a ser y si uno analiza la cantidad de edificios que hay ya en la ciudad del mundo, hay un dato interesante que es que la gran mayoría de las ciudades del mundo tienen un gran porcentaje de estructuras desutilizadas o subutilizadas. Entonces hay un montón de infraestructura en la ciudad que está en desuso. Entonces, una arquitectura verdaderamente buscando, digamos, una especie de balance ecológico o de medio, empezaría a hacer un mejor uso de lo que ya tenemos. Entonces, por ahí anda lo anterior, es primero hacer un alto y ver que hay una gran generación de exceso de
la palabra no es basura, pero es una especie de entropía que genera un montón de situaciones, y dentro de esta entropía hay una especie de caso más severo, que es cuando empieza ya a haber un desorden dentro de la política del Estado. Entonces, en San José tenemos una condición muy particular, creería yo, que es que nació como una serie de barrios muy pequeños y entonces estaba muy subdividida en barrios, y tenemos una alta cantidad de municipios, y además de eso tenemos un Estado que ha creado una gran cantidad de agencias. Entonces tenemos agencias que empezaron completamente como monopolios y han ido subdividiéndose, pero tenemos agencias que están a cargo del agua, agencias que están a cargo de las calles. Dentro de las calles tenemos calles municipales y calles que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas, y después tenemos dentro de eso hasta líneas, digamos, de la empresa privada que van en otro estrato. Entonces tenemos todos estos sistemas de alta complejidad que no se comunican entre ellos, y cuando tenemos esa especie de relación o sistema urbano compuesto por todas estas agencias que están mal entrelazadas, empiezan a surgir cosas como esta, que verdaderamente es realismo mágico. O sea, una calle recién hecha, en donde como a los que hacen la calle no les toca el poste, entonces el poste le toca a otro, y después probablemente al día siguiente viene la agencia de agua y corta la calle y mete una tubería nueva, y no arreglan la calle porque la calle no les toca a ellos. Entonces esta esquizofrenia, digamos, política, es lo que ha llegado a conformar San José, que San José, si uno la analiza, tiene una serie de planes que se han venido haciendo desde mitad del siglo pasado. Yo he leído documentos de la Sabana desde los 70s, o documentos de la ciudad en sí antes de la creación del INBU, que tenían un plan excelente para desarrollar la ciudad, pero no es lo que se ha ejecutado. Lo que se ha ejecutado es una serie de avances en base a esta historia que es, digamos, de alta diversidad, muy similar a lo que se ve en el paisaje. Entonces tenemos en San José un paisaje de alta diversidad, alta creatividad, en mi opinión, y después, a contrario de lo que creemos, una gran abundancia natural. O sea, en San José, cualquier lugar en donde uno se dé la vuelta y no le ponga atención, crece algo. Entonces aquí hay un retrato urbano del arquitecto y artista Felo García al lado izquierdo, y a esta imagen yo nada más creo que le hizo falta capturar esta capa, digamos, natural que siempre está presente si uno observa con cuidado. Hay cosas más recientes que se han hecho en la ciudad que, digamos, hacen parecer que no estamos dentro de este tipo de bioma, pero si no se mantienen esos lugares, en cuestión de 3, 4 años ya tienen este bioma natural que se entrelaza entre las partes, digamos, construidas. Entonces yo creo que ese es el San José en el que yo crecí, y creo que hay partes de ese San José que todavía son muy así, y cuando uno lo analiza, digamos, como un sistema urbano completo, o sea, más allá del gran área metropolitana, pero todo el Valle Central, se da cuenta que tiene uno allá al lado derecho el Cerro del Ochomogo, donde está el paso ahí de alisios, que ahorita llevan varios días soplando. Y las aguas, digamos, en este diagrama lo que hice fue pintar todas las aguas del Valle Central para ver qué hacen. Entonces, si uno ve la ciudad, ve que claramente todas esas aguas van dirigidas a un solo cauce, que es el río Tárcoles, y que la ciudad ya no tiene mucho campo hacia donde crecer al norte y al sur. Entonces, discutiblemente va creciendo hacia el oeste, y tiene una particularidad de que está segregada como por una serie de vertientes de estos cauces,
en donde hay pocos puentes que los atraviesan. Entonces, la mayoría de los barrios están conformados entre estas, son una especie como de, no se pueden llamar archipiélagos, pero son una especie de zonas creadas por los cauces, y entonces estas generan barrios y son ecosistemas, de nuevo, volviendo a la palabra de ecosistemas de zonas con masa continua, generan estos ecosistemas como lo son Pavas, Romuser, Escazú, La Carpio, Moravia. Entonces hay hasta zonas industriales entre cauces como La Bruca. Entonces todas estos ecosistemas, si uno no lo ve con cuidado, se pasa por desapercibido que están organizadas y las condiciones para que surjan vienen a ser por estos cauces de agua que cortan e imposibilitan el flujo de un lado a otro. Entonces, sumado a eso, volvemos a lo anterior, que digamos por temas de política, digamos de la manera en que estamos estableciendo políticamente nuestra relación a los ríos, tenemos también aquí una especie de esquizofrenia en donde muchos, al menos yo, por lo menos yo crecí jugando en lo que llamábamos sequias, que era que digamos algún amigo vivía y en el patio tenía una tapia y del otro lado de la tapia había un río. Entonces uno de repente estaba fascinado que aparecía un río del otro lado, una especie de zona subconsciente en donde nadie sabía qué era lo que estaba pasando ahí atrás. Entonces brincábamos la tapia y corríamos por todas estas sequias que eran obviamente donde toda la infraestructura urbana, que era digamos todas las calles, y además de eso la infraestructura privada de cada casa, aguas grises y a veces negras, fluían a estos cauces que estos después desembocaban en los ríos principales de la ciudad. Y entonces tenemos una relación, digamos, de espalda hacia los ríos que se ve en toda la ciudad y gracias a Dios yo empecé a trabajar en este proyecto en 2012 y como 4 años después me puse muy contento de escuchar iniciativas como Rutas Naturbanas y hasta Chepecletas y un montón de iniciativas que empiezan a reescribir esta narrativa y esta relación con el ambiente, porque al darse cuenta que estar nosotros en una relación dual con el exterior o dualista con el exterior, lo único que hay que hacer es cambiar esa narrativa con el exterior. Entonces, yo no sé si están enterados, pero digamos nosotros tenemos el premio del río más contaminado de todo Centroamérica. El río Tárcoles es el río más sucio de todo Centroamérica. Y antes de que San José creciera al punto en que creció, Punta Arenas era un lugar a donde todo el mundo iba a pasar el fin de semana y tenían casas de playa en esa zona. Entonces Punta Arenas está poquito al norte de la desembocadura del Tárcoles. Y por la condición de las corrientes en relación al Golfo de Nicoya, esas aguas que salen del Tárcoles son empujadas hacia arriba en el Golfo. Entonces, poco a poco esa zona fue perdiendo, la palabra es atractivo, fue perdiendo su atractivo y empezó a quedar olvidada. Y después a lo largo de todo el Golfo de Nicoya, valga la redundancia, en abuso sobre esta situación de abuso de nuestra ciudad de San José hacia el Golfo, empezaron a surgir plantas de procesamiento de concreto, plantas de procesamiento de azúcar, industria que se aprovecha de la condición de la costa y de un ecosistema que no era diferente al del Golfo Dulce, abajo en Osa. Entonces tenemos 2 golfos que tenían una belleza similar, o sea, cuando inclusive Costa Rica en los inicios de la colonia tenía dos centros y era en el Golfo de Nicoya y en Limón, eran los 2 puertos principales y después
cuando era Mesoamérica, digamos, un punto muy importante era ahí en el Golfo de Nicoya, para trueque y paso. Empieza a ser deteriorado al punto en donde ya no es tan atractivo para el desarrollo turístico, para vivir y para un ecosistema saludable. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que lo que sucede en San José afecta este otro lugar que está muy lejano a San José. Entonces, volvemos a esa imagen de América, donde los pájaros no tienen fronteras y hay una especie de entendimiento de la complejidad en cómo las cosas están entretejidas, y no caemos en ver las cosas de una manera tan aislada, en donde no vemos las repercusiones de una cosa sobre la otra. Entonces, esta es la playa, digamos, el Tárcoles sale ahí a Guacalillos, y entonces hay Playa Azul y una serie de playas que reciben todo lo que desemboca el Tárcoles. Entonces, no son playas habitadas, sí se están estudiando y se está viendo, digamos, todo lo que sucede en ellas, pero no son playas en donde hay mucha vida marina, ni hay mucha vida de duna o de playa, y bueno, tenemos un serio problema ambiental en esta zona. Entonces, bueno, esta es la ciudad. Entonces, ¿qué preguntas empiezan a surgir? Entonces, una pregunta es, se estudió, o sea, estudiamos mucho las ciudades para ver si estas había que contenerlas con anillos verdes, como se hizo en Berlín, en otros lados, y se encontró que eso no funcionó. El mismo Johnny ahora estaba hablando de que ha habido un éxodo de lo rural a lo urbano. En los últimos 100 años ese éxodo ha sido exponencial, entonces el territorio ya no tiene ojos y todo el mundo apunta hacia la ciudad. Pero hay un dato interesante que no se mencionó en lo que dijo Johnny, que es que las ciudades ya grandes, o maduras, o que tienen aproximadamente más de 100 años o 100 años o más de existir, no están teniendo el mismo crecimiento demográfico. Entonces, lo que hay es una especie de población o afloramiento de ciudades a lo largo del mundo. Entonces, cada día nacen ciudades y parece que hay que prepararnos para un planeta lleno de ciudades. Entonces, la pregunta es si hay una manera de que la ciudad pueda crecer indefinidamente. Siempre va a crecer entre zonas que van a permanecer naturalmente de manera como ecosistema natural, pero que el tejido, digamos, o la relación con esto que llamamos otro, se concilia. Entonces ya no es que aquí está lo urbano y allá está lo otro, o aquí está el ser humano y allá está lo otro, pero es una especie de plan integral en donde se toma en cuenta todo. Entonces esa fue, digamos, la premisa para desarrollar la propuesta, y la propuesta, más que una solución, viene a tratar de generar una gran serie de preguntas en donde hay una supra grilla verde que es de cuadras. Entonces agarra y crea una especie de zonas que son cuadras urbanas que tienen una estructura, digamos, integral, y que usan la historia de la ciudad para crearse. Entonces esta es una foto de San José del siglo pasado, en donde la sabana era el aeropuerto, y si ven, la sabana era toda una zona de agricultura, todo el borde ahí de Paseo Final del Paseo Colón, eso eran cafetales. Y entonces era una ciudad cafetalera, pero siempre desde inicios de siglo teníamos ambiciones de primer mundo. O sea, tuvimos electricidad como uno de los primeros países del mundo. Siempre hemos tenido esta aspiración de ser grandes, aunque somos chiquitos. Entonces, esta es la ciudad de San José, más o menos el gran área metropolitana el día de hoy. Y después esto es lo que plantea la propuesta, que es, digamos, dejar no interrumpido el paso, digamos, de un ecosistema completamente natural, que las vías de agua fluyan con su zona de amortiguamiento a sus lados en el cauce. Entonces tener cauces saludables con ecosistemas saludables a lo largo de los cauces.
permitir que la red vial que exista ya viaje, que cada uno de estos sectores o archipiélagos urbanos sean caminables, que el perímetro, digamos, empieza a crear una relación entre lo meramente, llamémosle bosque o zona completamente natural, a un proceso, digamos, humano de agricultura o uso de la tierra. Entonces ahí, digamos, va en degradación desde bosques frutales hasta agricultura orgánica y agricultura diversificada. Y después unos pasos verdes hasta el centro que conectan y hacen una ciudad de verdad caminable. Y después ideas de transporte y manejo de aguas, que no voy a entrar en detalle porque mi interés es más como generar preguntas y generar verdaderas críticas hacia lo que estamos haciendo como humanos, porque si ven acá, la propuesta en realidad no es construir, es lo contrario, es una especie como de abrir campo a crear una nueva relación entre lo que hacemos, digamos, o lo que creemos que es progreso, y lo que siempre hemos visto como lejano a la ciudad o fuera de o separado de. Entonces estas cuadras vienen a tomar otra forma y después entre estas zonas completamente de bosque podemos ver que tal vez nacen ahí algún otro tipo de lugares en donde estas cosas se preguntan, y estas formas y cosas que nacen ahí, estos edificios o semi-edificios o semibosques, tienen otro tipo de programa y otro tipo de ímpetu. Y entonces, digamos, esta relación se vuelca y empieza a haber una relación un poco más de respeto hacia el lugar en donde estamos. Entonces, la idea no es hacer grandes edificios de primer mundo ni torres fantásticas, sino que es tener un mejor entendimiento del lugar, de nuestra historia y entonces aprovecharla, y yo creo que, digamos, eso le toca a cada ciudad entender. Entonces, esto es una especie de bosquejo sobre lo que podría hacerse, plantearse como una nueva relación, una serie de nuevas relaciones en el Valle Central. Entonces, bueno, eso es dentro del tiempo que hay, y más que cualquier otra cosa me encantaría entrar en conversación o algún tipo de debate o diálogo con los que estén presentes. Muchísimas gracias. John, fabuloso la forma en la que abordaste tu presentación. Aquí en el escenario todo el mundo está boquiabierto. Me saltan 1000 preguntas, a mí particularmente, hay algunas preguntas del público. La propuesta que estás trayendo a la mesa desde el planteamiento y la interiorización de cómo nosotros como arquitectos reformamos el paisaje urbano, me interesó muchísimo el abordaje que le diste a la milpa. Tal vez para muchos no es tan familiar el concepto de milpa, y es uno de los conceptos más sostenibles que hay, tal vez exquisitos. De hecho, con José de Almercat venimos trabajando en algunas cosas muy interesantes y entender cómo volver. Yo creo que la pandemia y todo este proceso de reincorporarse a una nueva normalidad nos ha hecho ver un poco el mundo diferente, de la alimentación, donde los espacios abiertos cada vez son más importantes. Nos encerraron por meses, que entramos prácticamente en algunas ciudades en desesperación, y se empezó a valorizar más lo que es el contacto con la naturaleza. Hay un concepto que se está empezando a desarrollar mucho, particularmente en el mundo asiático, y es sobre vertical farming o granjas verticales. No sé si podrías decirnos qué opinas de este concepto de trabajar granjas verticales utilizando las mismas edificaciones que hay hoy en día, y cómo podría esto impactar de una u otra forma todo este proceso de, no solo de como lo hablaba hoy Procomer en la mañana, Álvaro decía carbono neutral, carbono positivo, más allá de eso, cómo este tipo de iniciativas y volver un poco más al campo realmente pueden permear en nuestro sector. Buena pregunta.
la pregunta se tocó en la propuesta, fue parte de lo que se analizó y entonces la raíz de esa pregunta es cuál es la cantidad apropiada de seres humanos en 1 kilómetro cuadrado y nadie tiene la respuesta. Entonces el ímpetu de ir vertical siempre se ha hecho bajo, llamémosle la excusa, de crear una mayor densidad y así permitir una mayor eficiencia de los sistemas de infraestructura. Entonces no tenés que ir tan lejos para movilizar a la gente, tenés sistemas más centralizados para cableado eléctrico y entonces la densidad siempre se ha aplaudido en lo que ha sido, digamos, planificación urbana. Dentro de lo que analizamos, vimos que hay ciudades que han existido por miles de años, digamos, Roma es un buen ejemplo, o hay ciudades como París que tienen mucho tiempo de existir y en su gran mayoría ha existido con estructuras no mayores a 4 a 6 pisos. Y entonces esto genera un tipo de ciudad. Una de las cosas que genera es que no hay grandes sombras, digamos, no hay cañones de sombras o no hay un desbalance en el manejo de luz natural. Y al punto al que voy, que es hay una mejor relación con el plano base. Entonces, perder el plano base e ir vertical, yo creo que tiene sus consecuencias éticas y tiene sus consecuencias, digamos, metafísicas, pero no voy a entrar a abordar en eso porque eso ya viene a ser una posición personal, pero yo tampoco estoy contrario a tecnología. Entonces, digamos, yo creo que hay lugares y momentos en donde una agricultura sin suelo, digamos, una agricultura que es a base de agua y nutrientes, tiene su lugar. El espacio es un buen lugar, digamos, para eso. Un satélite orbital es un buen lugar para eso. Pero quizás las ciudades en donde se pueda hacer agricultura vertical, perdón, los lugares en donde se pueda hacer agricultura en tierra, tal vez tiene más sentido que una agricultura meramente desarrollada por la tecnología. Ahora que mencionas Asia, dentro de lo que se investigó, China particularmente tiene una historia muy interesante en donde, aunque es un lugar, digamos, de alta explotación ecológica, han secado varios ríos y tienen, digamos, un régimen muy severo. Ellos son los únicos que tienen un plan de desarrollo urbano en donde no sacan la agricultura. Entonces obligan a que haya un porcentaje de terreno de tierra para plantación y esto en base a los números de población que manejan. Entonces lo ven como una especie de salvaguarda para cualquier crisis de distribución de comida. Entonces yo creo que existe esta especie de paradoja ahí en lo que vos decís. Digamos, hay lugares y momentos en donde una agricultura en base a la tecnología es válida y después creo que hay lugares y momentos en donde una agricultura en base a un balance del capital de la tierra, porque hay que entender que la tierra es en sí un ser vivo y tierra como una especie de el humus, ¿verdad? Es un ser vivo, entonces eso yo creo que no se puede perder esa relación porque hablando con un amigo el otro día, lo que estábamos diciendo es que si vos analizás la tabla periódica, solo hay 4 elementos de esos 4 o 5 que están en la atmósfera, todo el resto está en la Tierra. Y tu cuerpo, si vos lo agarrás y lo pones bajo un microscopio, es tierra que se ha acomodado de otra manera. Y en los textos bíblicos también todas las religiones dicen lo mismo, o sea, de tierra venimos y tierra seremos. Entonces yo creo que hay una conexión ahí que es peligroso perderla por completo. Desde la forma en la que estás abordando tu presentación y haciendo alusión a lo que mostrabas del Tárcoles, la semana pasada tuve la oportunidad de estar trabajando con esta asociación a la que la universidad está tratando de apoyar, que es Mare Blue, y me contextualizaste demasiado para quienes no han estado en Tárcoles o en Guacalillo, pues les es difícil entender el nivel de contaminación. Es increíble ver
cómo ni siquiera es solo contaminación superficial, ¿verdad? Hay ya layers y layers de basura que se ha ido, prácticamente es como decir, la misma naturaleza la ha ido escondiendo y Sí. la ha ido trasladando a capas bases, y ver llantas que tienen probablemente 30 o 40 años ya totalmente enterradas en un corte de terreno vertical. Puedes ver que ha pasado por ahí muchísimo. ¿Cómo abordas? Hoy en día se oye mucho de limpieza, beach cleaning, hacer muchas cosas de este tipo, que por supuesto, como buenas iniciativas como lo hace Mareblue y toda esta parte del voluntariado, estrategias más concretas dentro de lo que estás abordando, como nosotros como diseñadores, ¿qué deberíamos tomar en consideración? Pensando en que efectivamente estamos trasladando el problema de un centro de ciudad a kilómetros de distancia. Y a la vez esos kilómetros de distancia afectan por corrientes marinas otros muchos kilómetros cuadrados de mar. Sí. ¿Cómo ves vos esto de cara a una posible, no solución, pero una posible planteamiento a futuro? ¿Cómo debemos trabajar esto? Yo creo que todas las iniciativas tienen valor. Entonces, yo entiendo lo que decís en que una campaña, digamos, de ir un día a limpiar no va a resolver el problema, pero tiene mucho valor que una persona tenga ese contacto, y entonces eso, digamos, hace un cambio y empieza un proceso de cambio personal hacia cómo ellos, tal vez como individuos, se relacionan al medio, o inclusive ellos empiezan a agruparse con gente que se relaciona de otra manera al medio. Entonces, yo no voy a descalificar ninguna iniciativa, pero definitivamente no puede ser lo único que sucede. Y creo que hay síntomas que es como lo que vos hablás, o sea, se ha creado ahora una geología de desecho en estos esteros, y lo ves, digamos, ahí en las capas de la playa, en los bordes del río, y lo ves hasta dentro de animales, o sea, hay animales que si los abrís están llenos de desechos a lo largo de todo el río. Pero hay iniciativas que tienen que alejarse del síntoma y ir al origen, en mi opinión. Y eso, digamos, es trabajar muy entrelazado con las municipalidades. Y hay gente que lo está haciendo. Está esta organización Amigos del Río Torres, y en particular gente como Roberto La Osa y Luis Daniel González, y un montón de gente que tienen muy buenas ideas. Y para contestarte la pregunta, yo verdaderamente creo que la solución es más ojos sobre el territorio. Si alguien vive en un lugar y tiene una relación con un lugar y ama ese lugar, van a decir algo o van a tratar de hacer algo en el momento en que ese lugar sea abusado o dañado. Entonces, toda esta fascinación que tenemos con lo urbano nos ha alejado de una relación íntima con los lugares, y al no tener una relación íntima con los lugares son desacrados, se pierden su santidad. Entonces, un ejemplo muy básico, cuando yo crecí ahí en Moravia, digamos, empiezan a salir talleres automotrices y están cerca de un río, y entonces aguas abajo se empiezan a ver colores, y entonces la gente que si se bañara en ese río o tuviera una relación con ese río, téngalo por seguro que empieza a haber reacciones. Entonces el mismo sistema tiene anticuerpos y tiene maneras de luchar contra algo cuando empiezan a crearse relaciones íntimas o amorosas con el lugar, y eso es lo que está haciendo gente como Luis Daniel González, Rutas Naturbanas, Amigos del Río Torres, toda esta gente. John, muchísimas gracias. Voy a abordar una última pregunta con vos, pero me parece interesantísimo. Vania Gómez dice, excelente presentación. La pregunta es cómo se podría resolver el problema de la trazabilidad de información entre infraestructuras y capital natural para poder manejar el uso de suelos de forma sostenible en el tiempo. Es una buena pregunta, pero volvemos a lo que decía yo antes. O sea, cuando vos tratás, hay un dicho muy bueno que dice que el jugador nunca es más grande que el juego. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso es como cuando si Maradona creyera que es más grande que el fútbol, y no es así. Entonces,
que nosotros tengamos la osadía de creer que vamos a entender la ciudad, o sea, que vamos a poder cuantificarla y trazar todo lo que está sucediendo, yo creo que es, digamos, una posición más ignorante que la ignorancia que ya tenemos. O sea, hay que declararnos como ignorantes y más bien empieza con lo otro que estábamos hablando, que es todas las iniciativas son válidas. Entonces, el grupo que está llevando gente y poniéndolos en contacto con lo que está sucediendo en la desembocadura del río Tárcoles suma. La gente que está haciendo campañas de limpieza a lo largo del río María Aguilar suma, del Torres suma. Entonces, todas estas pequeñas sumas que son no lineares van, estoy seguro, tenerlo por seguro, Johnny, que van a cambiar el mundo y no va a ser una especie de plan general o una especie de utopía o una especie de plan como Brasilia que va a ser algo positivo. Es una especie de suma de cambios de conciencia que se organizan y empiezan a tener relaciones íntimas. Entonces, yo creo que es importante trazar y cuantificar cosas como lo está haciendo muchos de estos grupos, o sea, cuánta basura encontramos en este lugar, hay más hoy que ayer o hay menos hoy que ayer. Entonces ahí vemos hacia dónde vamos, pero no en fin de resolver el problema total. John, definitivamente conciencia es parte de todo lo que tenemos que empezar a tener. Creo que por ahí se empieza. Ha sido muy enriquecedora tu charla. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que has sacado un tiempo de donde no hay para aportarnos todo esto. Esperamos poder conectar con vos más adelante y poder hacer mucho más cosas. Definitivamente gracias y si quieres despedirte, adelante. Bueno, gracias a ti y a ustedes. Creo que están planteando algo nuevo y muy valioso para el país. Entonces estamos aquí para conversar, hacer preguntas y compartir lo más pronto posible. Muchísimas gracias, más bien.